la edad, el hábito tabáquico que van a ocasionar lo que es la debilidad de la pared colónica. Más adelante se va a hablar cada uno de ellos. Siguiente, por favor. A ver, creo que Abigail tiene una pregunta. No, doctora, lo que pasa es que no se está grabando la clase o no se ha creado en el... Sí, lo que pasa es que estamos en una sala de reuniones, no es aula USAT, sí. Es la sala que utilizamos para reunirnos los comité curricular y todo eso. Ya, gracias, doctora. Ya, bueno, la dieta, vamos a mencionar la dieta otra vez, ha sido considerada como es un factor importante en cuanto al desarrollo y progresión de esta enfermedad verticular. Se realizaron unos estudios inicialmente que sugieren y se encontró que una dieta baja en fibras, puede ser un factor causal de esta enfermedad. Recording in progress. Sin embargo, hay otros estudios que no solamente relacionan lo que es la fibra o la baja presencia de fibra en lo que es la dieta, sino también presencia de una ingesta elevada de carnes rojas, que podría ser un factor importante en cuanto es el desarrollo de esta enfermedad verticular. Ahora, el aumento de la grasa a nivel del mesenterio también estaría asociado en cuanto a la activación de macrófagos dentro del tejido adiposo, que conlleva una acumulación de citoquinas proinflamatorias. Ahora, los efectos de esta grasa visceral sobre el deterioro de la función de la barrera de la mucosa y de la presencia de la translocación bacteriana no pueden ser descartados en cuanto a el desarrollo de esta enfermedad diverticular. Ahora, las fibras de tipo 3, de colágeno tipo 3, está relacionado con la edad, ya que esta se va a aumentar su síntesis en cuanto a relacionado en proporción a la edad. Explicaría que este es un factor de riesgo, sea la edad en cuanto a la diverticulosis. Siguiente, por favor. Por otro lado, esta patogenia también van a hablar sobre 3 factores. La alteración anatómica intrínseca de la pared, que en un estadio prediverticular se puede observar lo que es engrosamiento tanto de la capa muscular circular como de las tenias. Esto no es debido a la hiperplasia o hipertrofia de los miocitos, sino a un exceso de depósitos de fibras de elastina que se van a disponer de manera contraída entre las fibras musculares. Van a conllevar un acortamiento de las tenias y a una agrupación en cuanto a los músculos circulares, con un aumento de tono que va a conllevar a la deformación colónica, con un exceso en cuanto al plegamiento en acordeón, denominada así, que son las micosis. Otros factores que también intervienen en esta alteración anatómica es el aumento de las fibras ya antes mencionadas de los colágeno tipo 3, que su síntesis aumenta de acuerdo a la edad. Otro factor serían los trastornos de la función motora. Es el factor principal o el factor responsable en cuanto a esta herniación de la pared. Va a haber un desequilibrio en cuanto al aumento de estímulos excitatorios colinérgicos y una disminución de los inhibitorios, que son mediados por el óxido nítrico. Va a causar una hiperactividad colónica, que más la micosis haga un exceso en la semectación del colon, que no se comportará como un tubo de manera continua, sino con múltiples cámaras separadas con pliegues australes contraídos. Esto lo que va a ocasionar es un enlentecimiento del tránsito, favoreciendo así la absorción intestinal de agua, provocando así el aumento de la presión intraluminal en cada segmento. Ahora, la edad también va a contribuir en este mecanismo. O debido a la progresión en cuanto a la denervación vagal que conlleva con el envejecimiento, provocando así una hipersensibilización colinérgica compensatoria, que va a favorecer a lo que es la aparición de estos diverticulosis. También tenemos factores ambientales y hereditarios. Los ambientales, que ya se ha mencionado, una influencia rica en carnes rojas, la obesidad, el tabaco, el sedentarismo y el consumo de alcohol o el consumo de AINES. Pero más importante en este factor sería una dieta pobre en cuanto a fibra, que sería el factor ambiental más importante.
ya que toda esta dieta ya antes mencionada puede provocar una disminución en cuanto al volumen fecal y un enlentecimiento del tránsito, favoreciendo así a la segmentación y la hiperpresión. Es por ello que se recomienda, se considera un consumo de al menos del 20-25% de fibra, de gramos de fibra al día. Puede ser esta de consumo soluble o insoluble, siendo así un factor protector en cuanto a la aparición y la complicación de esta enfermedad diverticular. En los factores hereditarios se ha observado en hermanos y gemelos que son pacientes afectados. Y bueno, se ha dado una implicación genética debido a enfermedades o las conectivopatías. Y en cuanto al sexo y distribución, esta es equitativa. Se puede observar mayor incidencia tanto en mujer o en hombre, pero se ha observado una incidencia en cuanto a diverticulitis en mujeres y hemorragias en varones. Siguiente, por favor. A ver, un momentito. A ver, esta pregunta va para todo el grupo. Si ustedes tienen un paciente con todas las características, con todos los factores de riesgo, ¿no? De repente un adulto mayor, no sé, ¿no? Que, bueno, sobre todo que es muy frecuente que son estreñidos, ¿no? En esa edad. Eh, ¿Qué le recomendarían? Exactamente qué tipo de dieta le recomendarían, porque hay pacientes que van a llegar y no van a saber qué alimentos son fuente rica de fibra. A ver, por favor, quisiera que me apoyen con sus aportes. Bueno, los alimentos que son ricos en fibra serían alimentos como frijoles o lentejas, que son, bueno, son fibra, serían considerados fibras solubles. También consumir frutas y vegetales. Y bueno, usualmente se recomienda que este consumo de frutas y vegetales sean, no, sobre todo los vegetales, no sean cocidos, sino también consumidos de manera cruda. ¿A eso se refiere, doctora? Ya, sí, es correcto. ¿Alguien más, por favor, del grupo que tenga algo más que agregar? También podríamos decirle al paciente que disminuya o consuma con moderación lo que son las carnes de origen animal, las carnes rojas, y disminución en cuanto al consumo de frituras o consumo de grasas saturadas o procesados. Ya, ¿alguien más que por favor pueda aportar con lo que se refiere a la dieta rica en fibra? Doctora, sería en este caso los frutas que tienen cáscara, ¿no? O el salvado de trigo también que lo usan. Ya, es correcto. ¿Alguien más? ¿Nadie más? O sea que todo eso es lo que le van a explicar al paciente, porque ustedes recuerden, ustedes van a estar haciendo labor preventivo promocional como médicos, o sea, es su principal objetivo de médicos generales, ¿no? Entonces, eh, tienen que ustedes ser muy claros con la explicación, o sea, no solamente bastar con decirle dieta rica en fibra, porque nomás le mencionan al paciente la palabra dieta y eso va a hacer que el paciente automáticamente empiece a tomar sopitas, gelatinas, tecitos, ¿no? Entonces, ellos dieta, la palabra dieta la relacionan con eso y no con lo que es la alimentación, ¿no? Como nosotros como médicos o como personal de salud lo entendemos. Entonces, eso es sumamente importante que ustedes expliquen en palabras sencillas cómo es que deben de alimentarse estos pacientes. Bueno, sí, a ver, Luis Ángel. Sí, quería aportar sobre lo que estaba comentando usted sobre los alimentos en fibra. Por ejemplo, tenemos que casi todas las verduras,
todas las frutas, por ejemplo, las leguminosas como las menestras, también pueden ayudar a lo que es mejorar tránsito intestinal y así poder ser beneficiosos para el paciente que tiene esta enfermedad, ¿no?, de diverticulosis. ¿Listo? ¿Es correcto? Bueno, miren, para poder finalizar este detalle, ¿no? Primero que nada, es importante que ustedes como médicos comprendan el por qué van a indicar algo, para poder, para de esta manera saber explicarle al paciente, porque si ustedes no comprenden por qué es el por qué se está dando o está dando esa indicación, entonces no van a poder luego saber explicarlo al paciente, sino aprendérselo de paporreta o aprendérselo de memoria. La memoria es muy frágil y van a hacer que se olviden, ¿sí? Debemos tomar en cuenta una cosa, y hay algo que estoy segura que muchos de ustedes también tienen esa idea errónea, ¿sí? Cuando hablamos de una dieta rica en fibra, ¿sí? Muchas personas o muchos pacientes, les digo por experiencia, porque yo con cada paciente que converso que tiene este problema, en general, este problema de estreñimiento, les voy conversando y todos, por no decir el 100%, tiene este mito. Espérense, voy a mejorar aquí mi conexión a internet. Un segundito. Entonces, bueno, lo primero es que las personas piensan que mientras más blanda es su dieta, menos estreñidos van a ser. Y esto es todo lo contrario, ¿sí? ¿Por qué les explico esto? Mientras más blando coman, más duras van a salir las heces. ¿Por qué? Porque más procesada le están dando la comida o la alimentación, el alimento, al estómago y a los intestinos. Entonces, más duro, entre comillas, mientras más duro le den ustedes al paciente para comer, ¿sí? O mientras más duro coman, entonces más blandas van a salir las heces. Entonces, ¿qué es importante aquí? Una dieta rica con residuos. O sea, cosas que no estén procesadas, ¿sí? Que puedan alimentarse con cosas, comida no procesada o poco procesada, para que no sea absorbido por el intestino y de esta manera pueda formar mejor el bolo fecal. Fabio, ¿tienes algo que agregar? Sí, doctora. No sé si Sí. sería correcto, por ejemplo, decirle al paciente que si come manzana o pera o incluso uvas, no les quite las pepas ni la cáscara. Las pepas quizás, bueno, ¿no? De repente, por lo que ya son muy duras o ya no es un sabor muy agradable, ¿no? Pero sí la cáscara. La cáscara es sumamente importante. Y no solo eso, sino hay algunas frutas que sí se pueden comer con pepitas, ¿no? Por ejemplo, la granadilla, ¿no? Es un ejemplo, la pitahaya, no sé, ¿no? Entonces, hay frutas que sí podemos consumirlas con semillas. Y estas semillas, nosotros como vienen envueltas como una especie de cápsula, ¿sí? Entonces no van a ser absorbidas, o mejor dicho, no las vamos a procesar, sino solamente las podemos comer de frente, tragar de frente, mejor dicho, sin masticar, sin necesidad de masticar. Y estos van a pasar al tubo digestivo y no va a ser procesado, ¿sí? Entonces, eso va a ayudar al bolo fecal para que sea más blando y pueda mejorar ese tránsito, ¿no? Entonces, fíjense, tomando en cuenta este patrón ya lo hemos dicho, ¿no? Frutas y verduras con cáscara. Frutas o verduras también en los cuales las pepas puedan comerse, ¿no? Y puedan tragarse y no sean fastidiosas o incómodas o desagradables al comer, ¿no? También se pueden comer. Toda clase de semillas, ahora hay un montón de semillas que se pueden consumir, bueno, siempre lo han habido, ¿no? Por ejemplo, la chía, por ejemplo, el ajonjolí tostadito, ¿no? A veces uno, no sé, come el yogur y le pone el ajonjolí, ¿no? ¿Qué más?
¿no? Entonces hay estas semillitas que uno puede comerlas acompañadas de algo y no caen mal o no se sienten pesadas, ¿no? Entonces, por eso es que hay los alimentos integrales, si se dan cuenta, tienen muchas semillas, ¿no? Entonces, ¿es por qué? Porque justamente contienen, o sea, es fibra, es fuente de fibra, porque eso tiene muchas semillas, ¿sí? Y eso va a ayudar a mejorar el tránsito intestinal. Y algo mucho más importante, mucho más importante, ya para terminar y cerrar este paréntesis, es importante el consumo de agua. Si su paciente no consume agua, entonces el poco o la poca agua que tiene el alimento, ¿sí? Lo va a absorber el intestino y por lo tanto va a ir secando el bolo fecal, ¿sí? Entonces es sumamente importante que tomen mucha agua, mucho líquido. Ahora, ¿por qué esta patología o esta situación de estreñimiento es más frecuente en el adulto mayor? Porque el adulto mayor no toma mucha agua. Y no sé, quienes conviven con un adulto mayor o quienes tienen al abuelito, a la abuelita de repente, van a vivirlo y van a saber cómo es esto. El adulto mayor no desea o no es de tomar mucha agua. Entonces, una forma que yo aprendí que me pareció una forma muy práctica para poder ayudarle al adulto mayor a que tome agua es, por ejemplo, yo sé que dándole un vaso grande de agua, no sé, cada 6 horas, cada 4 horas, nunca lo va a acabar, le va a parecer interminable. Pero si ustedes lo ayudan o le aconsejan que el adulto mayor tome un vasito pequeñito como de 30 mililitros, ¿no? Como un pequeño shot, ¿no? Por así decirlo, de agua cada hora, ¿no? Entonces el paciente lo va a sentir diferente, la persona lo va a sentir diferente, no lo va a sentir tan pesado, ¿no? Entonces, tienen que buscar estrategias para que sus pacientes estreñidos, ¿sí? Puedan mejorar esto. Recuerden que el estreñimiento, yo diría el 99.9% de casos es producido justamente por una mala alimentación. Y recuerden que el estreñimiento es el factor de riesgo, no solo de la enfermedad diverticular, sino también, bueno, de otras patologías colónicas y de patologías anorrectales que ya deben haber visto. El hemorroide, la fisura, ¿no? Entonces, si es que no mejoran eso, nunca van a mejorar su patología de fondo, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes eduquen a sus pacientes. Sí, y no es necesario que visiten a un nutricionista ni a nada de eso, porque sencillamente con enseñarles lo que les acabo de explicar a ustedes en estos momentos, yo creo que basta y sobra, ¿no? Y otra cosa, otro detalle, y ya con esto cerramos, es que muchas personas de frente dicen, doctora, deme algo para el estreñimiento, ¿no? Entonces, los laxantes, lactulosa o lo que ustedes desean, ¿no? El Virolax, no sé, el Ciruelax, todos esos productos pueden mejorar de repente, pero eso van a mejorar en una oportunidad, un día, 2 días, pero necesitan un cambio de hábitos para que la mejora sea constante. ¿De qué le sirve, digamos, destapar al paciente en un día si al otro día va a seguir con el mismo hábito, ¿no? Muy bien. Entonces, dicho todo esto, por favor, continuemos, ¿sí? Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación. Bueno, esta clasificación se va a dar en presencia de divertículos que se puede dividir en un paciente sintomático o asintomático. En un paciente con síntomas se presenta lo que es la enfermedad diverticular sintomática. Y bueno, esta también se puede subdividir en cuanto a presencias o no de complicaciones. Si es un paciente que presenta síntomas y complicaciones, es una enfermedad diverticular complicada. Y si es un paciente en ausencia de estas complicaciones, es una enfermedad diverticular sintomática no complicada. Ahora, esta presencia de divertículos y en ausencia de estos síntomas es lo que va a dar a una diverticulosis. Ahora, en la enfermedad diverticular complicada, la cual va a representar un 20 a 25%
va a presentar lo que es la diverticulitis en un 10 a 25%, hemorragia del 5 al 15% y una colitis cementaria asociada a diverticulitis en 1%. En comparación a la no complicada, que va a tener un porcentaje del 75-80%, va a presentar una clínica asintomatológica, no va a presentar clínica en un 80%, y lo que va a presentar síntomas inespecíficos de esta diverticulitis no complicada es en un 20%. Siguiente, por favor. Más adelante vamos a hablar sobre la enfermedad diverticular sintomática no complicada. Ahora, en esta enfermedad diverticular sintomática no complicada, el 20% de los individuos con diverticulosis van a presentar sintomatología. Sin embargo, su prevalencia real no es conocida, dada que es muy difícil en cuanto a su diagnóstico diferencial con el síndrome de intestino irritable. Más adelante se va a dar en cuanto a las diferencias en cuanto a los síntomas. Fisiopatológicamente no está muy definida, pero se cree que comparte factores de lo que es el síndrome de intestino irritable. Y esta interviene previene una alteración en cuanto a la motilidad, así como la microbiota colónica. Ahora, esta es debido a un sobrecrecimiento bacteriano que puede ser secundario a lo que es la éstasis fecal, que a su vez va a favorecer una inflamación crónica leve o con ella una hipersensibilidad visceral y disfunción sensitiva motora, lo cual en relación va a conllevar lo que es un aumento de los mastocitos en todas las capas que va a favorecer o favorecería el dolor. Ahora, esta aparición de síntomas que son parecidos al del síndrome de intestino irritable, que es el dolor, la distensión abdominal, asociado a cambios en el hábito evocatorio, y que se da en presencia de los divertículos sin alteraciones inflamatorias, tanto macroscópicamente, se va a comportar con un carácter benigno. Como vemos en la imagen, estas dos enfermedades, estas dos patologías van a compartir síntomas. En la siguiente diapositiva vamos a ver un cuadro comparativo en cual va a diferenciarse lo que es la enfermedad del síndrome de intestino irritable y las enfermedades diverticulares no complicadas sintomáticas. Ahora, demográficamente, en lo que es el síndrome de intestino irritable, va a afectar a pacientes jóvenes en comparación a la enfermedad diverticular no complicada sintomática. Esta afecta a personas mayores. Es más prevalente o igual incidencia en cuanto a hombres y mujeres en comparación al síndrome del intestino irritable, ya que las mujeres son más afectadas. Ahora, los cambios en cuanto a la estructura del colon, sí va a estar presente el cambio estructural en lo que es enfermedad diverticular no complicada sintomática. Y va a haber un patrón de dolor que se puede presentar de manera frecuente y de corta duración en lo que es un síndrome de intestino irritable en comparación a la enfermedad diverticular no complicada sintomática, que va a haber, esta se va a aparecer en forma muy prolongada, mayor a 24 horas. En la ubicación del dolor en un intestino irritable va a ser difuso y la enfermedad verticular no complicada sintomática se va a presentar en el cuadro inferior izquierdo. En cuanto a los cambios intestinales, en el síndrome irritable va a presentarse lo que es diarrea y estreñimiento, en comparación a la enfermedad verticular, que hay presencia o hay frecuencia de diarrea en comparación al estreñimiento. Y bueno, también va a haber cambios metabólicos que se puede dar tanto en un síndrome irritable, hay cambios metabólicos y a nivel urinario y defecatorios, en comparación a la enfermedad complicada sintomática. Ahora, este dolor que se presenta en la enfermedad complicada sintomática va a ser en la fosa ilíaca izquierda. En cambio, como ya se mencionó, el síndrome irritable no se va a presentar de este modo.
En el síndrome irritable va a tener una presentación de leve a moderada en comparación al diverticular, que va a ser de moderado a intenso, y ese dolor se va a aliviar a la defecación. Va a ser el síndrome irritable, del intestino irritable, y este no se va a presentar en lo que es la enfermedad complicada sintomática. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar en cuanto a la clínica. La clínica, como ya se mencionó, esta se va a comportar como una entidad crónica de carácter benigno. El dolor es el síntoma más frecuente, de intensidad leve, de tipo cólico recurrente, que se va a localizar en flanco inferior izquierdo. Va a empeorar con las comidas, pero mejora en las deposiciones o expulsión de gases. Los síntomas menos habituales, entre ellos tenemos la distensión abdominal, estreñimiento o las diarreas con o sin moco. Y en exploración física, esta suele ser normal, o también se puede encontrar con un discreto dolor local. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico. Antes de la clínica ya descrita, se tiene que obligadamente descartar lo que es la presencia de neoplasias del colon. La colonoscopía es el gol estándar, es decir, la primera opción que se usa en pacientes jóvenes, ya que se puede o se permite la toma de biopsias si existe otro hallazgo patológico. Ahora, en las pruebas de colono-TC, esta prueba se realiza solo si existe una contraindicación o se prefiere no realizar lo que son las pruebas invasivas o administración de sedación, ya sea por la edad, una comorbilidad o en la negativa o según la negativa del paciente. La ventaja es que es mínimamente invasiva y no va a requerir sedación. Por el contrario, este procedimiento no va a permitir la extracción de pólipos o la realización de biopsias. Siguiente, por favor. Le doy el paso a mi compañera. Ya, bueno, con respecto al tratamiento, tenemos que son... Muy bien, disculpen, ¿hasta ahora alguna pregunta para su compañera? ¿No hay preguntas? Bueno, muy bien, continúe entonces, por favor. Ya. Con respecto al tratamiento, tenemos tres objetivos generales en toda la enfermedad, ¿no? Uno, la prevención de la progresión, el tratamiento de la enfermedad activa y la prevención de recurrencia. Entonces, si comenzamos con la diverticulosis sintomática, el tratamiento según la guía menciona simplemente decir al paciente que tenga una dieta rica en fibra, ¿no? Bueno, que consuma frutos secos, consuma menestras, legumbres y también frutas y verduras con cáscara, ¿no? Luego también, bueno, adicionar la parte de hidratación y con respecto a la parte de ejercicio, por lo menos caminar 30 minutos al día, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Luego el tratamiento de la enfermedad diverticular sintomática no complicada también tiene a la vez sus propios objetivos. Primero, diferenciar esta enfermedad con respecto al síndrome de intestino irritable, que ya mi compañera lo mencionó. Luego el otro objetivo es tener un alivio de los síntomas y mejorar la calidad de vida. Y el tercero es prevenir la progresión de esa enfermedad a una diverticulitis aguda. Siguiente, por favor. Ya, entonces, para el tratamiento de esa enfermedad en sí se divide en dos escalones. El primer escalón abarca tanto las medidas higienetéticas, ¿no? En sí, bueno, la parte de actividad física, consumir, hacer ejercicios 30 minutos al día, no obviamente consumir la parte de tabaco y también medir el peso, ¿no? Mencionaba que tiene un factor de riesgo mayor de 30 LMC para esa enfermedad. Y luego con respecto a la parte de dieta, también indicar al paciente una dieta rica en fibra insoluble, como la parte de menestras, trigos, los frutos secos, por lo menos 30 gramos al día, y también se le puede adicionar un suplemento, ¿no?, de esa fibra. Siguiente, por favor. Ya, el segundo escalón ya se da por las partes de los antibióticos. Entonces, se usa un antibiótico no es horrible, que es la rifacimina, que sería 400 miligramos cada 12 horas durante 7 días al mes, ¿no? Entonces, el tratamiento, en resumen, de esa enfermedad diverticular sintomática no complicada es la dieta rica en fibra más la rifacimina, ¿no?
Ahora, otros artículos en sí menciona otro fármaco, que es la mesalazina, que en sí va a disminuir la recurrencia de recidivas, pero todavía no es concluyente, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Luego pasamos a la enfermedad diverticular complicada, que bueno, son 4, donde la primera es la diverticulitis aguda, ¿no? Que en sí la inflamación e infección aguda de los divertículos, factor de riesgo que tenga una edad avanzada y que tenga sexo masculino, y la mortalidad es que sea de 1%, ¿no? Ahora, si esta inflamación, infección, tú le agregas algún acceso, obstrucción, una peritonitis, una fístula, ya se llama diverticulitis aguda complicada. Siguiente, por favor. Ya, con respecto a la parte de la etiopatogenia o fisiopatología, tenemos 2 mecanismos. Uno, la erosión de la pared debido a progresión interluminal, ¿no? Que acá está la ley de Laplace que mi compañera ya explicó. Y el otro mecanismo es la obstrucción por fecalito impactado en el cuello del divertículo, ¿no? Entonces, esos 2 mecanismos a la vez genera, bueno, la obstrucción de drenaje y también una abrasión de la mucosa local más una reacción necroinflamatoria. Que esto, 3 a la vez, genera fenómenos locales de isquemia y también un sobrecrecimiento bacteriano, que a la vez con el paso va a generar que ese divertículo pase a avanzar transmuralmente más allá de la mucosa, ¿no? Y genere una complicación. Siguiente, por favor. Ya, entonces, según la calificación de Inche para diverticulitis son 4 grados, donde el primero, segundo son los accesos y tercero a cuarto ya es la peritonitis, ¿no? Y también lo puede clasificar como estadio 1, la simple o no complicada, y estadio 2 a 4, la complicada. Siguiente. Ya, entonces en estadio 1 de Hinchey se va a poder ver que es un acceso pericólico, en sí pequeño, ¿no? Que va a estar confinado o rodeado por la parte del mesenterio y la grasa, como se puede ver en la imagen. En cambio, el estadio 2, en sí, este acceso ya va a ser pélvico o puede ser retroperitoneal o intraabdominal, y ya su longitud más grande, ¿no? Que incluso puede ser mayor de 5 centímetros. Ahora, a partir de ese estadiaje ya se va a generar una complicación, ¿no? Siguiente. Luego en el estadiaje 3, ya por una ruptura de un acceso, tanto estadio 1 o 2, ya va a ser una peritonitis purulenta generalizada, ¿no? Pero la diferencia con la 4 es que esa peritonitis no va a estar comunicada con la luz del colon, ¿no? O en la parte de estadiaje 4, esa peritonitis purulenta, que va a estar localizada con el colon, va a tener la parte de fecaloide, ¿no? Sí, por favor. Ya. En la parte de clínica, el síntoma principal es el dolor abdominal en la fosa ilíaca izquierda, que está dado o asociado con cambios en el ritmo intestinal. Por ejemplo, estreñimiento un 50% y diarrea un 25%. Y en la parte de examen físico, pues, los ruidos hidroaéreos van a estar disminuidos, y pues obviamente si es una diverticulitis va a haber fiebre, ¿no? Que se puede asociar a una hipotensión o a un shock. Siguiente, por favor. Ya, respecto al tratamiento hospitalario y ambulatorio, tengo que saber antes de qué darle, cuáles son los criterios para que vaya al hospital o vaya a la parte de la casa, ¿no? Entonces, en tratamiento hospitalario tenemos 2 criterios. Uno, que el ATAC, que es el gol estándar para esta enfermedad, que muestre una diverticulitis complicada, ¿no? Que esté dado por una perforación, un acceso, una obstrucción, una fistulación. Y el otro criterio es que el ATAC en el paciente no sea no complicada, pero que por lo menos tenga una o más de las siguientes características que voy a mencionar. Uno, que tenga sepsis, que tenga un dolor abdominal intenso o una peritonitis difusa, tenga una microperforación, que la fiebre esté mal controlada, mayor a 39 grados centígrados, que tenga la edad mayor de 70 años, que tenga una comorbilidad significativa, tenga intolerancia al ingesto oral, y con respecto a la parte sanitaria sea un incumplimiento de la atención o falta de sistema de apoyo, y sobre todo que haya un tratamiento ambulatorio fallido. Siguiente, por favor. Ya, en caso de criterios para la parte de tratamiento ambulatorio, es que en resumen que no cumpla con ningún criterio mencionado anteriormente, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, entonces para el tratamiento hospitalario, no, sí, no es para el ambulatorio, en sí son 2 pilares, ¿no? La antibiótico terapia oral, que dura de 7 a 10 días, que según Minsa es darle metronidazol más una quinolona, ¿no? Que en ese caso sería un ciprofloxacino de 500 miligramos cada 12 horas. Y en el caso de que no haya ciprofloxacino, pues una levofloxacina, ¿no?
Y en el caso de la dieta, dieta líquida claros, hasta que se va a dar una reevaluación control dentro de 2 a 3 días para ver si es que la dieta llega a ser blanda o semisólida. Siguiente, por favor. Luego del tratamiento hospitalario, aplicamos 2 pilares más. Bueno, primero la antibiótico-terapia intravenosa, que es el mismo fármaco, ¿no? Metronidazol más la ciprofloxacino. Luego líquidos, dar solución suero fisiológico al 0.9%. Analgésicos, que sería un paracetamol de 500 miligramos por vía oral cada 8 horas. Y que la dieta que no sea nada por vía oral, ¿no? Ahora, si ese paciente mejora, se le va a dar de alta, que luego voy a explicar los criterios de alta. Pero en el caso que ese paciente no mejora de 2 a 3 días, se va a realizar una nueva TAC, ¿no? Para ver si es que hay una complicación. Siguiente, por favor. Ya, entonces los criterios de alta son 4. Primero, la normalización de los signos vitales, la resolución del dolor abdominal intenso con la leucocitosis significativa y también que tolere la vía oral. Ahora, muy aparte que ya el paciente está de alta, a la parte se le va a dar un tratamiento ambulatorio, ¿no? Para que así complemente su tratamiento de 10 a 14 días. Y luego ya se le va a citar a una semana el control, ¿no? Ahora, ese paciente o todos los pacientes que se va a dar dado de alta y que ya resolución de todos los síntomas de esta enfermedad, se le va a pedir una colonoscopia de 6 a la 8ª semana. Y esto se da para 2 cosas. Para uno, para evaluar la extensión de esta enfermedad o en sí para excluir o descartar el cáncer de colon, ¿no? Siguiente, por favor. Ya bueno, luego del tratamiento hospitalario, si es el caso que no mejora y ya se realizó la TAC, puede haber 4 complicaciones, ¿no? Uno sería los accesos que representan un 15%, que la clínica en sí dolor abdominal en la fosa ilíaca izquierda, la fiebre mal controlada, la leucocitosis y en la parte del examen físico puede hallarse una masa palpable, ¿no? El diagnóstico para esto en sí luego está en el ATAC, donde en esas figuras se puede ver una acumulación de líquido que va a estar rodeada con cambios inflamatorios y en la flecha amarilla en la cabeza grande donde se puede ver una colección con aire, ¿no? Siguiente video, por favor. Ya, con respecto al tratamiento depende mucho del tamaño. Si el acceso mide de 4 centímetros, se le da la antibiótico-terapia ya mencionada anteriormente y luego se le va a seguir un TAC de 2 a 3 días. Si no mejora a través de este tratamiento, se le va a dar un drenaje percutáneo. En el caso que sea un acceso mayor de 4 centímetros, se le va a dar la antibiótico-terapia más el drenaje percutáneo. Ahora, si tiene una buena evolución, se le va a dar una dieta rica en fibra, ya lo mencioné anteriormente, más la colonoscopia la 6ª semana. Pero en el caso que no tenga una buena evolución, se va a dar una cirugía electiva, ¿no? Que sería una sigmoidectomía. Ahora, en el caso que tenga buena evolución, ya se le dio la dieta rica en fibra y la colonoscopia, si no tiene una complicación, se le va igualmente que vaya con tratamiento de la dieta rica en fibra, y si es que no, realizar una cirugía electiva. Siguiente, por favor. Ya, bueno, respecto a la parte de hinche, como sabemos, del 1 o 2 son los accesos, ¿no? Entonces, si es que tú le administras antibiótico-terapia y drenaje percutáneo no sirve y falla, acá ya vas a realizar 2 procesos. Primero la laparotomía urgente y luego ya la resección de la sigmoide, ¿no? Que es una sigmoidectomía, como una anastomosis primaria, que en sí es la unión del colon descendente con la parte ya de recto, ¿no? Para que ya la parte sigmoidea tú lo vas a extirpar. Siguiente, por favor. Yo, en modo de resumen, si tu paciente no tiene divertículos, pero no tiene fiebre ni leucocitosis y sí tolera la vía oral, el tratamiento, como dije, darle fibra más la rifacimina. Ahora, si este paciente tiene divertículos, tiene fiebre, tiene leucocitosis y no tolera la vía oral, pues darle la parte de dexametasona más metronidazol, pero por vía intravenosa. En el caso de que el acceso sea menor de 4 centímetros, igualmente la antibiótico-terapia, pero si es mayor de 5, darle el antibiótico más el drenaje percutáneo. Ahora, en el caso de Hinchay 3 y 4, que ya es peritonitis, tenemos que saber si el paciente está estable, ¿no? Si la parte está de hecho, sus signos vitales y todo, o también que el paciente tenga comorbilidades y que sea una edad avanzada. Si es que no, bueno, si en el caso que el paciente está estable, se le va a dar la resección, que es la sigmoidectomía más la anastomosis primaria, en el caso que no sea el procedimiento de Harman, ¿no? Que en sí son 3 cosas: la sigmoidectomía, la colostomía proximal y el cierre del muñón distal.
Siguiente, por favor. Bueno, luego, la otra complicación es la obstrucción. Que en sí, en la clínica, bueno, va a haber un dolor que va a ser en la parte, en la fosa ilíaca izquierda, que va a ser agudo, insidioso, y por ejemplo en la parte de obstrucción se asemeja mucho a los síntomas, ¿no? O sea, que haya distensión abdominal, va a haber disminución del ventoso y la deposición, va a haber náuseas y vómitos, va a haber también timpanismo, la percusión. Y eso se debe, uno, al estrechamiento de la luz por engrosamiento inflamatorio de la pared y otro por la compresión extrínseca de un acceso. Ahora, el tratamiento de esa obstrucción también es resección programada, pero antes de eso tenemos que liberar obstrucción, ¿no? A través de aspiración nasogástrica o enemas con agua, ¿no? Luego que ya se alivió esa obstrucción, se va a realizar la resección programada, ¿no? Donde en sí es una sigmoidectomía más una colostomía terminal. Siguiente, por favor. Le pasa a mi compañera. Ya. Bueno, continuando con la exposición, Muy bien, disculpen. ¿Alguna pregunta para su compañera que acaba de terminar de exponer? No hay preguntas, o sea que ha quedado claro qué significa o cómo es el procedimiento de Harman. A ver, Liliana. Buenas noches, doctora. Quizá sería una pregunta para usted. ¿Había leído algo, por ejemplo, cuando se complica o había, digamos, también un cáncer de colon sobreagregado y había una afectación quizá de dos segmentos, pues, del colon o dependiendo también del estadiaje de esto? Y si llegamos a una extirpación total, o sea, una colostomía, podíamos jalar parte terminal del intestino delgado y hacer las famosas, las bolsas de colostomía, ¿no? Y el paciente tenía que vivir con esto de por vida. Pero aparte, también había revisado que cuando quedaba la primera porción también del intestino grueso, también se utilizaban estas bolsas. Y quería saber más o menos desde qué segmentos aproximados ya se pueden aplicar estas bolsas, en qué situaciones están indicados, porque eh, sí me genera un poco de confusión en cuanto a estos tratamientos, doctora. Muy bien, buena pregunta la de Liliana. Miren, a ver, primero, a ver, ¿alguien del grupo expositor que pueda responder? Nadie. No deben de limitarse a estudiar solo lo que exponen, ¿sí? Sino que también leer más allá, ¿no? Bueno, Eliana, respondiendo un poco a tu pregunta, para empezar, el procedimiento cuando se extrae todo el colon se llama colectomía total, colectomía. Eso deben de ustedes conocerlo. Todos los sufijos deben de ustedes conocerlos. Por ejemplo, el sufijo ectomía, ¿sí? Ectomía, ¿qué quiere decir? A ver, ¿quién me dice? Extirpación, resección. Extirpación, excelente, ¿sí? Extirpación de algún órgano, ¿sí? Entonces, colectomía quiere decir sacar el colon, ¿sí? O extraer el colon, ¿no? Ostomía, el sufijo ostomía. ¿Quién me dice? ¿Quién sabe? A ver, el grupo expositor, porque lo ha mencionado, a ver, la última expositora lo ha mencionado varias veces. Doctor, en sí es poner una abertura sobre la piel, ¿no? Que comunica el colon que está cortado. Ya, más o menos por ahí va, pero estamos hablando de manera general, ostomía, no necesariamente el colon. A ver, Renzo dice, no es drenaje, ¿será drenaje? Abertura quirúrgica, doctora. Una abertura quirúrgica, más o menos por ahí va. Ostomía quiere decir comunicación hacia el exterior de un órgano o una cavidad, ¿sí? Entonces ahí salen los diferentes términos. Por ejemplo, colostomía es la comunicación del colon con el exterior, ¿sí? Ileostomía, gastrostomía, toracostomía, traqueostomía, o sea, son orificios, aberturas hacia el exterior, ¿sí? Y otomía
el término o el sufijo otomía, ¿qué quiere decir? A ver, ¿ya googlearon ya? Una apertura temporal. Apertura temporal. Más o menos, sí, podría ser más o menos así, ¿no? Pero la definición es apertura, ¿sí? O incisión de un órgano o un tejido o una cavidad, ¿no? Entonces, ejemplos, por ejemplo, tenemos la parotomía, ¿sí? Es abrir el abdomen, ¿sí? Toracotomía, craneotomía, traqueotomía, celiotomía, gastrotomía, coledocotomía, cuando hacen una exploración de vía biliar, ¿no? Entonces, si ustedes comprenden bien esos sufijos, entonces van a entender muchos de los procedimientos quirúrgicos que nosotros hacemos. ¿Sí? Entonces, partiendo de ese punto, entonces estábamos hablando con Eliana lo que he dicho, ¿no? Estaba diciendo que si tenemos el caso de un paciente que tiene divertículos y a la vez cáncer de colon, ¿no? En primer lugar, hay que definir si es que, bueno, primero que tendría que ser bien salado, que tenga cáncer de colon y a su vez tenga una diverticulitis aguda, complicada encima, ¿no? Tendría que ser muy, muy salado. Pero bueno, hemos tenido casos, no necesariamente que han tenido cáncer de colon directamente, o sea, cáncer de colon específicamente y divertículos o diverticulitis, pero sí hemos tenido pacientes que han tenido hemorragias digestivas bajas por divertículos, por enfermedad articular. Y recuerdo muy claramente un caso de un paciente que tenía divertículos en absolutamente todo el colon, desde el sigmoides terminal hasta el ciego, todo el colon. Entonces, cuando hay esos casos donde todo tiene, por ejemplo, en este caso ese paciente, todo tiene divertículos, y uno no sabe cuál es la fuente de sangrado, porque el paciente tenía hemorragias digestivas severas, en los cuales estaba ya politransfundido, con más de 10 unidades transfundidas, porque el paciente le transfundías unas cuantas, mejoraba un poquito, y él intentaba hacer la colonoscopía, veías todo lleno de divertículos y lleno de sangre, entonces no sabía cuál era el punto de sangrado. Entonces, en esos casos, sí está indicada la colectomía total, o sea, sacar todo el marco colónico. Y si tú sacas todo el marco colónico, ¿qué va a quedar? Ya te va a quedar solamente el ilion, ¿sí? Entonces el ilion es lo que se va a abocar a la piel. ¿Y eso cómo se llama? ¿Quién me dice? Ileotomía, doctora. Iliostomía. Ahora, cuando nosotros hacemos colostomías, ileostomías, por una medida de higiene, ¿sí? Es que ponemos o pegamos unas bolsas de colostomía, ¿sí? Entonces, a eso te referías, Elian. Las bolsas de colostomía se pueden componer incluso cuando a un paciente se le pone un DREN, cuando a un paciente se le ha hecho un procedimiento, una ileostomía, una colostomía, una ionostomía, ¿no? Se le puede poner, pero por una cuestión más de higiene, para no estar poniendo gasas o poner algún otro dispositivo, ¿no? Entonces, las bolsas de ileostomía son unas bolsitas especiales que se venden, ¿no? Creo que hay en las farmacias, que tienen un sticker, o dos stickers, mejor dicho, ¿no? Y el sticker más interno es el que uno puede recortar a la medida del orificio que uno va a pegar, ¿no? Entonces, si tiene una colostomía, pues, ¿no? Que mide más o menos 3 centímetros de diámetro, ¿no? Entonces uno lo recorta y luego la pega y tiene doble sticker para mayor seguridad. A eso se refieren con las bolsas de ileostomía. Las bolsas se llaman bolsas de colostomía, ¿no? Pero pueden ser usadas para ileostomía, para colostomía, para drenes, ¿no? Nosotros lo usamos mucho para drenes, entonces a veces paciente, no sé, de una apendicitis, se le operó, se le puso un dren y le ponemos ahí su bolsita, ¿no? Y no es que le hayamos hecho una ileostomía o una colostomía, ¿no? Sino es que le hemos puesto una bolsita para que por ahí drene y nosotros podemos poder vigilar mejor qué tipo de drenaje hay, cuánto está drenando exactamente, ¿no? En lugar de ponerle una gasa ahí que de repente manche su bata y que no podemos cuantificar o verificar bien qué contenido está saliendo por ahí. ¿Sí? ¿Hasta ahí ha Sí, quedado todo doctora, claro? y en cuanto a los pacientes que tienen que vivir con estas bolsas, doctora, hay un
tiempo de esperanza de vida, no sé, diferente a la normal? Sí. Miren, los pacientes con colostomías o con ileostomías pueden vivir muchísimos años, o sea, no es que se altere su esperanza de vida. Existe un periodo de adaptación del intestino para poder, en el cual, digamos, madura la colostomía o la ileostomía, ¿no? Que es por lo menos unos 3 meses. Pasado ese tiempo, pasado este periodo, ya como que la producción a través de esas ostomías mejora. Sobre todo las ileostomías mientras más proximales son, o sea, mientras más altas son, ¿no? Más secreciones va a salir por ahí. Entonces, digamos, qué riesgos puede tener un paciente con una ileostomía alta o incluso yeyunostomía? Hemos tenido una oportunidad pacientes con yeyunostomías porque ya el paciente quedaba con intestino corto, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué riesgos se corren? Primero, que el paciente se deshidrate, porque sale mucho líquido, ¿no? Entonces, desequilibrios hidroelectrolíticos, deshidratación, ¿no? Y bueno, lo otro es el síndrome de malabsorción, ¿no? O sea, dependiendo qué tan alta sea la ostomía, ¿no? Si es que ya no hay más intestino por debajo o ya por alguna razón no se ha dejado, no hay más intestino, pues hemos tenido muchos casos de estos, incluso este año nomás hemos tenido por lo menos 2 o 3 casos así. Esos pacientes pues sí llegan a tener desnutriciones muy severas o incluso pues ya fallecen que terminen, digamos, huesito y pellejo, ¿no? O sea, sus nutriciones son más proteico-calóricas severas, ¿no? Severas las proteínas en el suelo porque no hay una absorción adecuada de nutrientes, ¿no? Entonces, ese es el principal problema y es un tema bastante extenso, ¿no? Pero cuando estamos hablando de colon, ¿no? O ileón terminal, los riesgos son bajos realmente, ¿no? O sea, quedarse con una ileostomía, una colostomía de por vida, ¿no? Entonces no hay problema. Hay algunos pacientes con cáncer que sí amerita a veces tenerlos con colostomía de por vida. De por vida estamos hablando, pues, ¿no? Que ya que no se va a poder hacer una restitución del tránsito más adelante, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, con diverticulitis, que se les opera de emergencia, se les deja colostomía, se les puede, después de unos 3, 4 meses, volver a programar a sala operaciones para un cierre de colostomía, ¿no? Entonces vuelven a anastomosar el colon con el muñón que quedó de colon, se anastomosa y el paciente sigue su vida normal, ¿no? Pero hay algunos pacientes que, por ejemplo, pues tienen cáncer terminal, tienen carcinomatosis, hacen obstrucciones intestinales y ya son irresecables esos tumores. Entonces, o pacientes pues que están sometidos a quimios, radios, ¿no? Entonces, sobre todo radios, ¿no? Radioterapias que no se, digamos, es imposible o es muy complicado volver a restituir el tránsito intestinal, ¿no? Entonces, algunos pacientes, sobre todo los terminales, ¿no? Cáncer terminal, eso sí se les deja colostomía de por vida. ¿Alguna pregunta más o he respondido bien tu pregunta, Eliana? ¿Alguna otra duda? Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? A ver, ¿quién me explica en qué consiste el procedimiento de Harman? Con más claridad, porque aquí lo mencionó su compañera, pero a ver, no sé si quedó claro. Doctora, después lo voy a explicar en la exposición también. También Sí. lo... Ajá, muy sí. bien, ya, muy bien. Listo, entonces continuemos. Ya. Entonces, continuando con las complicaciones, bueno, tenemos las fístulas que se presentan en un 5% de los pacientes. Bueno, de los tipos más comunes son las fístulas colovesicales, que se presentan en un 65%, luego siguen las colovaginales en un 25%, y seguidas de las coloentéricas, coluterinas y colocutáneas, ¿no? Entonces, primero veremos sobre las colovesicales. Bueno, estas tienen una clínica que, bueno, presenta infecciones recurrentes de las vías urinarias, presenta síndrome miccional y puede presentarse como neumaturia o fecaluria, ¿no? Como un signo patognomónico. En esta ubicación colovesical
bueno, es más frecuente por su anatomía en hombres, ¿no? Ya que se comunica con la vejiga. Y bueno, no tanto en mujeres porque debido a que el útero impide que el sigma se adhiera a la vejiga. Bueno, se saca tomografía abdominopélvica y bueno, en esta se va a evidenciar el aire en la vejiga cuando no se ha realizado ninguna intervención. Es esta patoneumónica de una fístula colovesical. También en esta tomo podemos identificar los divertículos, ¿no?, existentes y también el engrosamiento de la pared vesical. Siguiente. Bueno, con respecto al tratamiento, bueno, el primero se realiza, se le entrega al paciente antibióticos de amplio espectro para asegurar la resolución de la inflamación. Luego comienza la planificación preoperatoria con colonoscopía. Después se realiza la resección programada del trayecto de la fístula y el colon afectado y la anastomosis primaria subsiguiente. Luego se realiza un cierre. Este cierre, bueno, se caracteriza porque si se encuentra un pequeño defecto en la vejiga, esto que nos puede indicar que no sea necesario cerrarlo de forma primaria, ya que la curación se puede producir de forma espontánea, ¿no? Si la vejiga se drena con una sonda Foley durante 7 días después de la operación. Y si se encuentra un gran defecto en la vejiga, este requiere el cierre primario con suturas absorbibles junto con el drenaje Foley. Bueno, el catéter uretral se debe dejar durante 3 a 4 días después de la reparación vesical simple y de 7 a 10 días después de una reparación vesical compleja. Luego, cuando se quiere retirar el catéter, se debe realizar un cistograma. Y ya bueno, siguiente. Bueno, ahora continuando con la colovaginal. En este encontraremos secreción de gases o heces por la vagina. Alrededor de la mitad reportan dolor abdominal. En el examen vaginal con espéculo, bueno, van a observarse abertura fistulosa en el vértice de la vejiga en un 30-87% y más común en el lado izquierdo. Bueno, el diagnóstico se va a realizar mediante examen vaginal o estudios de imagen. Se realiza una tomografía computarizada abdominopélvica. Bueno, esta va a revelar las complicaciones adicionales de la diverticulitis que pueden drenarse antes de la reparación definitiva de la fístula, ¿no? Y bueno, también la colonoscopía, que va a detectar si existe neoplasias malignas colorectales que pueden tratarse con una resección oncológica. Estas dos son insensibles para detectar la fístula real. Y bueno, también se realiza lo que es el examen anorrectal y vaginal bajo anestesia. Esto es para definir mejor la anatomía, ¿no?, en cómo se encuentra. Siguiente. Bueno, con respecto al tratamiento, bueno, se moviliza el colon sigmoide, luego se identifica la fístula colovaginal. Aquí el colon puede pellizcarse o extirparse de la vagina con una colpotomía. Luego se reseca el segmento del colon involucrado en la fistulización y se realiza una anastomosis primaria. Bueno, si existe un exceso de inflamación o sepsis en el tejido, la anastomosis se debe realizar, pero protegiendo con la ileostomía NASA o realizando el procedimiento de Harman. Ya, bueno. Luego, con respecto al manejo de la vagina, perdón, esta varía según el cirujano, ¿no? Si hay una abertura fistulosa, se puede cerrar con sutura absorbible, dejarla abierta o cubrirla con un parche o mental. Y bueno, también decirle al paciente que después de la cirugía
Se debe abstener de tener relaciones sexuales o insertar cualquier cosa por la vagina durante al menos 6 semanas para garantizar la curación completa. Siguiente. Bueno, siguiendo con las colentéricas. Bueno, su clínica, bueno, acá es conocida por desarrollarse repentinamente, diarrea acuosa severa, puede tener dolor abdominal y pérdida de peso. Igual se realiza una toma abdominopélvica para diagnosticar esta fístula, una sospecha de esta fístula. Bueno, la colonoscopía para observar antes de la reparación quirúrgica, para descartar que sea una fístula maligna. Y bueno, el segmento del intestino delgado involucrado es más común el hilo terminal. Y bueno, la resección del colon y el intestino delgado, ambas con anastomosis primaria, se realizan típicamente para el manejo de esta fístula. Siguiente. Con respecto a la perforación libre, bueno, aquí tenemos la clínica, que está el peritonismo franco y frecuente con shock séptico, ¿no? También el abdomen se encuentra distendido, difusamente sensible a la palpación ligera. Hay defensa difusa, rigidez, dolor de rebote, los ruidos intestinales están ausentes. Bueno, con respecto a la clasificación de Hinchey, de los grados de diverticulitis, estos se clasifican en el 3 y el 4, 3 y 4, y estas requieren lo que es intervención quirúrgica. Y esto aquí es importante saber que el objetivo principal es controlar la fuente mediante la extirpación del segmento colónico perforado, y el objetivo secundario es restaurar la continuidad intestinal. Ya, siguiente. ¿Habrá una anterior? A ver, siguiente. Ah, ya. Bueno. Bueno, continuando con los pacientes estables con peritonitis purulenta. Bueno, en el objetivo secundario se restauraba la continuidad intestinal, ¿no? Y ya, bueno, esto se basaba en la estabilidad hemodinámica del paciente y el grado de contaminación peritoneal. Entonces, en un paciente estable con peritonitis purulenta, se realiza anastomosis primaria con derivación proximal. Ya. Esta es en pacientes seleccionados, ¿no? Con el Hinchey 3. Y bueno, lo que podemos observar en la imagen, donde primero se saca un segmento del intestino por encima de la pared abdominal, asegurando una colocación sin tensión. Segundo, se crea una enterotomía a lo largo del extremo distal del estoma de la asa. Y luego, en la tercera imagen, en la C, se realizan las suturas absorbibles que se crean en un extremo aferente proximal vertido, ¿no? Que se muestra a la izquierda, y un extremo eferente distal nivelado en la derecha, que se muestra en este extremo derecho. Ya bueno, esto lo que va a permitir es que el efluente pase a través del pico proximal hacia el sistema de la bolsa colectora, y esta previene lo que son las fugas a la piel de alrededor. Ya. ¿Dijiste cómo se llama este procedimiento? Anastomosis primaria con derivación proximal. Eso no es una anastomosis primaria con anastomosis proximal. Eso lo saqué de... ¿Qué es una anastomosis? Es la unión. Es la conexión que entre dos estructuras. Ya, es correcto. Ya la unión de dos estructuras, ¿cierto? ¿Y aquí estás uniendo dos estructuras? No. Ahí no estás uniendo ninguna estructura.
Esta no es una anastomosis primaria. ¿Qué procedimiento es este? ¿Quién sabe? A ver, si ni la expositora sabe. Es que eso yo lo había puesto como anastomosis primaria, pero voy a ver si me he confundido en... No es una anastomosis primaria. Lo hemos mencionado hace un momento. ¿Cómo se llama esto? ¿Una? Mira lo que están haciendo. Se supone que lo aquí en la primera figura es un orificio que se ha hecho a través del abdomen, ¿sí? Es un orificio del abdomen. Y lo que se está haciendo es, en ese orificio se está sacando el intestino, ¿cierto? En la segunda figura lo que están haciendo es cortando, abriendo el intestino, ¿sí? Exacto, ¿ya? Y en la tercera figura lo que están haciendo es suturando la mucosa del intestino a la piel. ¿Cómo se llama eso? Colostomía, colostomía. Colostomía, exacto, es la comunicación del intestino, del colon, a través de un orificio, ¿no? O sea, a la piel, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, es una colostomía. Este tipo de colostomía es una colostomía tipo Mikulicz, o tipo colostomía en asa también se llama, ¿no? O colostomía doble cañón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el segmento proximal y el segmento distal del intestino o del colon están abocados. ¿Cuándo se producen este tipo de colostomía? Cuando existe una obstrucción distal. Cuando existe una obstrucción distal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, están viendo la figura C, ¿no? En la figura C, el lado izquierdo es el colon que va hacia Ya, mi disculpa, no sé qué pasó con el internet. Si ustedes tienen una obstrucción, por ejemplo, en el recto, ¿sí? ¿Qué pasa si ustedes hacen una colostomía tipo Harman? Es decir, el lado distal lo suturan y lo dejan en el abdomen. ¿Qué puede pasar? Doctora, disculpe, no se lo escuchó bien. ¿Tienes alguna figura del procedimiento, del procedimiento de Harman? Sí, la siguiente diapo, por favor. A ver, vamos a ir con la siguiente para después explicar eso. Ya, muy bien. Sí, continúa y aquí vamos a terminar de explicar las colostomías. Ya, sí, doctora. Ya. Entonces tenemos también los pacientes inestables, que se realiza lo que es el control por daños. En los pacientes inestables, son hemodinámicamente inestables debido a que la diverticulitis perforada no tienen la reserva fisiológica para tolerar la resección, ¿no? Y reconstrucción del colon. Aquí se realiza lo que es el lavado peritoneal, el cierre abdominal temporal y una segunda revisión. Luego la resección colónica limitada. Luego de esta se deja el colon grapado in situ o construir una colostomía. Siguiéndolo con pacientes estables con peritonitis feculenta. Aquí se realiza lo que son ya sé qué pasa. Ya, de aquí se realiza la exploración quirúrgica, ¿no? Entonces, primero se realiza la reanimación y luego se usa un lavado de contaminación abdominal y la resección del colon enfermo. Si el campo está muy contaminado, se usa la técnica de Harman, donde acá está la resección segmentaria, una colostomía del extremo proximal y el cierre del muñón rectal.
Según la literatura, este procedimiento consta de 2 etapas. Y bueno, la primera etapa consiste en que se extirpa el colon sigmoide enfermo y se desvía el flujo fecal y se sutura el recto. En la segunda etapa, la continuidad intestinal se restablece mediante una colorectoscopia, descendente, como acá se ve en la figura A. Bueno, en la B también hay otro procedimiento que también lo clasificaba así como Harman también, que es en que en la primera etapa se extirpa el colon sigmoide enfermo y ambos extremos del intestino se sacan a la superficie, uno con una colostomía terminal y otro como una fístula mucosa. Y bueno, en la etapa 2 se realiza lo mismo que se hizo en la, bueno, se realiza la continuidad intestinal, ¿no? Restableciéndose mediante una colorectostomía. Bueno, en el video que está ahí, se va a explicar cómo se realiza. Yo creo que no carga, ¿no? Más bien, en realidad, esta figura sí explica más o menos cómo es el proceso. Ahí está cargando. No que el laparoscópico se dejará ver. A ver. Ya, bueno, nos presentan el caso del paciente de 62 años, el dolor en fosa ilíaca izquierda, 72 horas de evolución, con intestino, abdomen agudo diverticular, ¿no? Y en la tomografía de abdomen se observa neumoperitoneo con líquido libre perihepático e interasas. Se decide realización de laparoscopía exploradora. Se constata abundante líquido libre de características fecaloides en toda la cavidad abdominal. Se procede a la aspiración del mismo. Se liberan adherencias de cirugías previas con tijera y maniobras romas. Se observa líquido fecal en fondo de saco de Douglas. Se procede a la aspiración del mismo. Se constata diverticulitis aguda perforada. Se realiza disección de fascia de Toll con Hooke. Realizamos búsqueda de pedículo de la arteria mesentérica inferior con apertura de mesocolon de medial a lateral, separándolos de los elementos retroperitoneales con maniobras romas. Una vez disecado el pedículo, se procede a la sección con sutura mecánica, vascular, lineal de 45 milímetros.
por laterales, combinando maniobras romas con utilización de bisturí ultrasónico. Una vez localizado tejido sano, se continúa con la disección del mesorrecto. Seccionándolo con sutura lineal mecánica de 45 milímetros. Ya, luego de esto se comienza a hacer el lavado de la cavidad abdominal con abundante solución fisiológica, ¿no? Bueno, aquí se está viendo cómo comienzan a hacer la incisión circular de la piel y ahora comienzan a proyectar los planos con el electrocauterio. Se congeló la imagen. Ya. Ya. Y bueno, comienzan a realizar la extracción de la pieza con proyección de la pared. Y ahí comienzan a hacer la colostomía terminal con puntos evaginantes. Muy bien, te decía, vuelve a tu gráfico. Al gráfico donde enseñabas el procedimiento de Harman, por favor. Bueno, lo que pasa es que también el video está bonito, está bien explicado, pero quizás se pueden perder un poquito, ¿no? En las estructuras y todo, sobre todo porque está bastante inflamado. Bueno, aquí en el gráfico que ustedes han puesto, en el gráfico A explica cómo es una colostomía tipo Harman, ¿no? O un procedimiento de tipo Harman. Como pueden ver, es una sigmoidectomía, porque en la figura izquierda del cuadro A, ¿no? Ya no hay sigmoides, ¿no? Ya no hay sigmoides. Y fíjense, han abocado a la pared, han hecho una colostomía en el segmento proximal, que es lo que está señalando con la flecha, y el segmento distal, lo que han hecho es suturarlo, ¿no? Han hecho un muñón ahí, ¿no? Entonces, a eso se le llama procedimiento tipo Harman. Luego, en un segundo tiempo, lo que hacen es anastomosarlo, ¿sí? Es anastomosarlo, que es lo que vemos en el lado derecho de la figura. En la parte de abajo, en el lado B, más bien está explicando un procedimiento en el cual existe una fístula mucosa, porque fíjense, a diferencia del dibujo anterior, del dibujo superior, el muñón de abajo o el segmento distal se encuentra abocado también a la piel, ¿sí? Entonces, esto es más o menos, no te digo que es lo mismo a lo que tú has presentado en tu diapositiva anterior, ¿sí? Regresa a la diapositiva anterior, en el cual tú ves que ambos segmentos, el proximal y el distal, se encuentran abocados también, ¿no? Solo que esta es una colostomía tipo Mikulicz o en ASA, ¿no? En el otro, si te das cuenta, por favor pasa a la siguiente diapositiva, en la siguiente, los cabos, el proximal y el distal, se encuentran separados, ¿no? Se encuentran en distancia. ¿Por qué? Porque ya no hay sigmoides, pues, ¿no? No es que han sacado de la cita a través de un orificio y de ahí recién, una vez que lo han sacado ahí recién lo han abierto, no, sino que han segmentado primero el sigmoides y luego, pues, como ha quedado un vacío, entonces se ha procedido a abocar ambos extremos. ¿En qué caso se hace esto y en qué caso se hace las colostomías tipo
en asa o las colostomías tipo Mikulicz, cuando hay una obstrucción a nivel distal, en el recto, en el ano, hay una obstrucción, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué razón se hace? A ver si me puedes decir, Arias. Leslie, Arias, a ver. El procedimiento tipo Harman se hace No, cuando... el segundo procedimiento. Porque si tú lo has puesto aquí es por algo, ¿no? Tienes que explicarlo, al igual que el gráfico anterior. O sea, si ustedes ponen algo en las diapositivas, es por algo, es porque ustedes lo han estudiado, han preparado sus diapositivas y lo van a explicar o lo han explicado. Tiene una razón de ser, no es poner por llenar, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, por eso te decía que la diapositiva anterior no tenía relación con lo que estabas hablando. Hablabas de una cosa, las de anastomosis primaria y no sé cuántos, y no tenía absolutamente nada que ver, ¿ya? Bueno, este procedimiento de acá el segundo se hace cuando hay una obstrucción distal. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen un procedimiento igual al anterior, al de la figura A, ¿sí? Y tienen una obstrucción distal, va a quedar aquí un asa ciega, ¿sí? Un asa ciega, que va a haber tanta obstrucción arriba porque está la sutura y en la parte de abajo porque hay una obstrucción por X motivo, ¿no? De repente hay un tumor o no sé. Entonces, si ustedes hacen eso, el intestino va a seguir produciendo moco, ¿sí? Y eso va a actuar como, ¿no? Va a llenarse de moco, va a aumentar la presión intraluminal y eso va a terminar estallando y va a terminar haciendo dehiscencia del muñón, ¿sí? Dehiscencia del muñón. Entonces, por ese motivo es que cuando existe una obstrucción distal, se hace una fístula mucosa, que es lo que ven en la figura de abajo. O, palabras más sencillas o más cristianas, se aboca también el cabo distal, para que de esta manera, por ese cabo distal va a salir moco, no va a salir heces, van a salir mucosidad nada más. Pero eso va a permitir que si hiciese una obstrucción distal, no quede un asa ciega y pueda, y eso no pueda pues reventar, en palabras sencillas. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctora. Muy bien. A ver, ya terminen ya, sigamos. ¿Qué más falta? Ya, bueno. Luego este es un algoritmo, resumiendo ya lo que es el diagnóstico, tratamiento. Bueno, acá primero lo que hemos visto con mi compañera que había expuesto, si cumple con los criterios o no. Si es que no cumple, se inicia con los criterios de tratamiento hospitalario. Si no los cumple, comienza el tratamiento ambulatorio, control de dolor, dieta líquida. Te haces la pregunta al paciente si hay mejoría clínica después de 2 o 3 días. Si la respuesta es sí, entonces se hace la dieta avanzada y una reevaluación clínica semanal. En cambio, si es que el paciente cumple con los criterios de tratamiento hospitalario, se comienza a iniciar el manejo hospitalario. Comienzas con antibióticos intravenosos, hidratación intravenosa, medicamentos intravenosos para el dolor, el descanso intestinal completo o dieta líquida, ¿no? Entonces, acá también te haces la pregunta, ¿hay una perforación franca, obstrucción o fístula? Siguiente. Entonces, si la respuesta es sí, se refiere a cirugía. Si la respuesta es no, vamos a jugar en el tenemos que ver si el absceso es drenable. Tengo miedo, ojalá que no tenga equipazo, ojalá que no tenga equipazo. En cualquiera de los casos, si es sí, vamos a ver su equipo, métele con tu viejo salado. Vamos a perder por Valera, te acordarás. Si hay mejoría clínica, ¿Cuál es tu récord de paques en un día? 5, hermano. Si no hay mejoría, se repite la tomo y se comprueba si es que hay una nueva complicación, ¿no? Si es que la hay, se refiere a cirugía. Y luego, si es que no hay, se continúa con los antibióticos intravenosos 1 o 2 días más. Si es que no hay mejoría clínica, se refiere a cirugía. Si es que sí hay,
Entonces comenzamos con el avance de dieta y cambio de antibióticos, ¿no? Orales, y cuando tolera una dieta oral. Luego existe lo que es la reevaluación diaria hasta que el paciente cumpla con todos los criterios para alta. Si se estanca la mejoría, de nuevo hay que repetir la tomo y de nuevo hacer el logaritmo, ¿no? Luego, si es que la reevaluación cumple con los criterios de alta, se da de alta al domicilio y se completa los antibióticos por 10 a 14 días. Siguiente. Entonces, se da de alta y tenemos que saber si se ha resuelto todos los síntomas a las 6 semanas. Al mismo tiempo, ver si te dicen que sí, si es que sí, se realiza una colonoscopía para verificar si es que existe cáncer de colon, si existe o no. Si sí, se hace referir a la cirugía. Bueno, si es que en las 6 semanas no se ha resuelto, también puede existir una diverticulitis latente crónica y también se refiere a cirugía. Entonces, si al realizar la colonoscopía no existe el cáncer de colon, el paciente está inmunodeprimido o ha tenido un episodio complicado de diverticulitis, si es que sí, referimos a cirugía, o si es que no, observamos y se fomenta una dieta alta en fibra o suplementos de fibra. Siguiente. Ya. Otra de las complicaciones, además de la diverticulitis, encontramos la hemorragia, que es la erosión de la arteriola peridiverticular que puede precipitar hemorragia masiva. Esto es más común en ancianos. Bueno, el colon derecho es el origen de sangrado de colon en un 50-90% de pacientes, el 80% es de manera espontánea y el riesgo de sangrado es de 14 a 38%. Entonces, la patogénesis es que a medida que se hernia un divertículo, los vasos penetrantes responsables de esta debilidad de la pared en el punto de la hernia queda cubierto por la cúpula del divertículo, separando la luz intestinal solo por la mucosa. Entonces, con el tiempo, los vasos rectos, estos vasos se quedan expuestos a lesiones recurrentes a lo largo del aspecto luminal, lo que llevaría a un engrosamiento de la íntima y adelgazamiento de la media, ¿no? Y esto generaría debilidad segmentaria, que esto predispone a una ruptura hacia la luz. Siguiente. Con respecto a la clínica, bueno, la hematoquesia indolora, el síntoma más resaltante que el sangrado habitual, que es abrupto, indoloro, intermitente y autolimitado. Bueno, puede presentar melenas, pero es raro y más en el lado derecho. Tiene pocos síntomas abdominales. Bueno, en cuestión del origen de que se origina en la sangre, si es colon izquierdo, va a ser el color rojo brillante. Si es en el colon derecho, va a ser un color oscuro o granate y puede estar mezclado con las heces. En el examen físico se encuentran normotensos si el sangrado se ha detenido, y si es intenso y continuo puede presentarse taquicardia e hipotensión. Los signos tardíos de hemorragia grave pueden presentarse como la mala turgencia de la piel seca, oliguria, alteración a nivel de conciencia. Y en el examen abdominal se puede encontrar normal. Bueno, con respecto a los que tienen pocos síntomas abdominales, esto es porque ese reflejo de la patogenia no es inflamatoria, ¿no? Siguiente. Con respecto al diagnóstico, bueno, son el diagnóstico más utilizados para evaluación de hemorragia digestiva baja, pero la técnica que más utiliza es la colonoscopía, ya que tiene localización precisa, así sea el sangrado activo o el tipo de lesión. Y bueno,
La desventaja es que necesita reparación de colon para una ventilación óptima, el riesgo de sedación en pacientes con hemorragia aguda. Siguiente. Ya, bueno. Acá. Bueno, el diagnóstico es de presunción y exclusión. Y bueno, las técnicas diagnósticas que se llevan a cabo serán las de todo protocolo de hemorragia digestiva baja, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta algunas que combinan con terapéuticas de esta misma, ¿no? De la hemorragia digestiva baja. Entonces, nos preguntamos, ¿tenemos la sospecha de hemorragia diverticular? Nos preguntamos, ¿hay estabilidad hemodinámica? Si la hay, entonces se realiza una colonoscopía. Esta vamos a identificar el divertículo sangrante. Si se identifica, entonces se puede tratar. Si se trata, entonces si no se puede tratar, se ocurre fracaso y se hace una arteriografía selectiva y embolizante, ¿no? Si no se identifica el divertículo sangrante y sigue activa la hemorragia, entonces se hace un tomo multidetector. Y si no, entonces solamente se observa. Luego, si es que la estabilidad hemodinámica no existe, entonces se genera primero la resucitación. Luego, en la resucitación hay respuesta parcial, se hace el tomo multidetector. Si hay un shock refractario, se necesita una cirugía urgente, ¿no? Entonces, luego de la tomo, si sale positiva, se realiza la arteriografía selectiva y embolización. Si este fracasa, se hace una cirugía urgente segmentaria. Si en la tomo sale negativa, se hace una gammagrafía frente a arteriografía diagnóstica, ¿no? Siguiente. Y por último, otra complicación es la colitis segmentaria asociada, ¿no? Esta se caracteriza por la inflamación de la mucosa interdiverticular sin afectación de los orificios diverticulares. Bueno, la triada clásica que nos mencionan es la diarrea crónica, el dolor abdominal tipo cólico en fosa ilíaca izquierda y la hematoquesia rectorragia intermitente. Podemos tener hallazgos de laboratorio, como la inflamación grave, que lo podemos observar en el recuento de glóbulos blancos anormal y elevada calprotectina fecal o lactoferrina. Y en hallazgos por imagen tenemos el TAC abdominal, que encontramos engrosamiento de la pared colónica en el segmento del colon con diverticulosis persistente. Con respecto a la patogénesis, hay teorías como el prolapso de la mucosa, el éstasis fecal y la isquemia localizada. En el prolapso de la mucosa es debido a que está expuesto a esfuerzos de cizañamiento y esto puede causar la inflamación crónica de la mucosa. En la éstasis, bueno, es debido a que hay cambios en la flora bacteriana y la actividad de las enzimas bacterianas, y esto es la que causa la inflamación. Y en la isquemia localizada es debido a que hay cambios de permeabilidad a los antígenos intraluminales o de microcirculación alterada. Y eso también puede causar la inflamación. Siguiente. Bueno, el diagnóstico puede ser por colonoscopía y por histología. En colonoscopía encontramos los tipos, tipo A, que es el patrón de pliegue en media luna, tipo B, patrón similar de colitis ulcerosa leve a moderada, el C, patrón similar a colitis de Crohn, y D, patrón similar a colitis ulcerosa grave. Bueno, en cada uno vamos a encontrar sus diferencias, ¿no? Como que en la tipo A son lesiones redondas, rojizas, varían de tamaño de 0.5 a 1.5 centímetros de diámetro en la parte superior de los pliegues. En la B tiene pérdida de patrón vascular submucoso, edema de la mucosa, hiperemia, erosiones difusas. En la C ya están las úlceras aftosas aisladas y en la D ya hay pérdida del patrón vascular. Con respecto a la histología, encontramos el tipo A que tiene el patrón de pliegue en media luna, que está en la histología, encontramos inflamación. Tenemos la tipo B y D, patrón similar a colitis ulcerosa, y la tipo C, patrón similar a colitis de Crohn.
Siguiente. Ah, ya, me había olvidado de mencionar que, bueno, en el diagnóstico no es necesario la comprobación endoscópica ni histológica para un adecuado manejo, ¿no? Con respecto al tratamiento, bueno, existe resolución espontánea en un 10% de los casos, sin necesidad de tratamiento. Bueno, en los casos no autolimitados se da 5 ASA vía oral, con remisión de hasta el 80%. En el difícil control o recurrencias se da enema esteroideos en monoterapia o añadidos al 5 ASA. Y rara vez, o sea, en menos del 10%, por sangrado no controlado tras intensificación o por estenosis secundaria recurrencias, estos requieren una resección de segmento afectado. Siguiente. Bueno, en conclusiones es que la anatomía y la embriología para entender las enfermedades colorectales. La presencia más prevalente de la diverticulosis es la asintomática, con un 80% de edad avanzada sin distinguir el género. Para poder hacer un buen diagnóstico, se debe diferenciar y para el tratamiento debe saber diferenciar entre una enfermedad diverticular no complicada y la diverticulitis aguda con sus complicaciones. Para ello contamos con distintos métodos diagnósticos que incluyen el interrogatorio, examen semiológico, examen de sangre y métodos complementarios de imagen. En la enfermedad diverticular es prevalente y se debe sospechar cuando los pacientes presentan un dolor en la fosa ilíaca izquierda, donde el examen de elección es la tomografía. Pero debido a la escasez que existe en nuestro país, se puede utilizar la colonoscopía. Y bueno, por último, la diverticulitis consiste en la inflamación e infección aguda de los divertículos. Y bueno, es la complicación más frecuente, con una incidencia en aumento. La hemorragia diverticular es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja en adultos y ocurre en un 10 a 15% de los pacientes con diverticulosis. Y la colitis segmentaria asociada a diverticulosis se considera una entidad independiente, aunque es pobremente conocida. Siguiente. Y eso es todo. Presentamos nuestra bibliografía. Y eso es todo. Muy bien, muy bien. Hemos terminado la revisión de estos dos temas que son muy importantes. Esos datos no se olviden ustedes siempre de recordarlos. Son datos básicos, cruciales, que siempre vienen en preguntas de examen. Son datos que ustedes los van a ver en el internado. Probablemente van a llegar a diagnosticar diverticulitis, van a diagnosticar también cáncer en algunos casos ustedes mismos con esta clínica y van a explicar al paciente y a familiares los tratamientos que corresponden. Muy bien, si no hay alguna pregunta y con las disculpas del caso de no haber estado presente en la última parte, me despido de ustedes y pues aquí estamos en la guardia. ¿Alguna pregunta que puedan hacer ahorita o ya nos despedimos? Parece que no hay ninguna pregunta. Entonces, ya nos despedimos hasta una próxima, hasta el examen de la próxima semana. A estudiar bastante, ¿ah?